Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Hoy se celebra el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. De hecho, estaba viendo las estadísticas del año pasado a este año, aumentó 58% la cantidad de denuncias, o sea, muchísima violencia. Y estamos viendo que la violencia ha aumentado en todo sentido, contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños y niñas, la violencia mundial. De hecho, en datos recientes uno puede ver que el mayor ingreso mundial, de lo que más se hace plata, es armamento. Y el segundo ingreso mundial es tráfico de personas, trata de personas. Entonces estamos en un mundo bastante violento, ¿verdad? Estamos llegando a niveles muy extremos y si nosotros no salamos la violencia, el impacto de la violencia en el ser, vamos a seguirla reproduciendo. Por eso vamos a profundizar en eso el día de hoy, como algunos elementos de cómo sanar la violencia en el ser. ¿Ok? Entonces, para iniciar y estar como creando un espacio de mayor paz, vamos a iniciar con un pequeñito momento de introspección. Vamos a inhalar profundo, suavemente. Voy a visualizar que yo me merezco un momento de paz, que yo me merezco amor verdadero. Y voy a visualizar que si bien estamos en una noche muy oscura, pronto amanecerá, que es un momento también de transición. Inhalo paz y me conecto con la paz del Ser Supremo, de Dios. Una paz que está llena de silencio y quietud, de confianza, de libertad. Om Shanti. Cuando ustedes escuchan esto de sanar la violencia que hay en el ser, está pensando si alguno de ustedes no ha vivido situaciones de violencia, pero ¿verdad? Viendo como la realidad actual, es muy posible que todos en algún momento hayamos vivido algo que nos ha impactado de forma violenta, ¿verdad? Tanto en la parte de la educación de nuestros padres, porque ellos aprendieron así, ¿verdad? Y entonces había esa forma de actuar con uno, ¿verdad? Habían gritos, o a veces entre ellos mismos, la relación de pareja, a veces en las familias, además eso está unado al alcoholismo, ¿verdad? Otro tipo de cosas. En las relaciones de pareja, ¿verdad? No sé si en sus relaciones de pareja han tenido como relaciones como muy pacíficas, pero a veces también hay situaciones ahí que no están bien y eso lleva a muchas separaciones, ¿verdad? También en las relaciones laborales, ¿verdad? La gente ya no confía porque hay mucha agresión, pero tomando en cuenta que no es solamente una agresión eh, física, ¿verdad? Pero a veces el hecho de hablar por debajo de alguien y, ¿verdad? Como difamar o desinformar también acerca de alguien.
sea que es muy posible que todos en nuestra vida hayamos tenido eso. Y además estamos viviendo en un entorno que no es seguro, ¿verdad? Y cada vez se está hablando más de cómo hacer y como las soluciones que se ven a la inmediatez es como separar a aquellos que están haciendo daño de los otros, ¿verdad? Pero eso no quita la violencia en el planeta, ¿verdad? Ni en la Tierra. Entonces, una cosa interesante es entender de dónde viene, porque la violencia no es el estado natural del alma. Si fuera nuestro estado natural, uno siendo violento no tendría ninguna enfermedad, no tendría ningún malestar físico, ¿verdad? Ni mental. Pero nosotros vemos que cuando uno está en un estado de violencia o ira y actúa así, uno se enferma. O sea, recuerden que enfermedad es un estado de desequilibrio, es como que uno salió de su estado natural. Entonces la violencia no es natural. Pero ¿de dónde sale la violencia? Nuestro estado natural o el estado que nosotros vivíamos como seres de luz en el mundo de las almas o en el nirvana, era un estado de total paz. Cuando nosotros venimos a actuar, ¿verdad? Nuestro primer cuerpito puro, nuestra mente pura, era una mente de paz, estábamos en paz. ¿Qué pasó? Que empezamos a experimentar ya otras cosas. Entonces, nosotros en el proceso del alma, el alma empieza a desconectarse de esa experiencia original y empieza a pegarse a la realidad material. Y cuando eso pasa, la fuente, digamos, del malestar es ese apego, digamos, ese apego a una identidad que no es real, ¿verdad? La metáfora de Adán y Eva de repente dándose cuenta que tenían cuerpo, ¿verdad? Vivían en el paraíso y estaban como después viendo que tenían cuerpo y entonces empiezan vicios como la lujuria, como el apego, como la ira, como otras cosas, ¿verdad? Y algo muy interesante entender es que cuando hay eso, no hay paz. O sea que la paz no es solamente un asunto de que todos nos armemos hasta los dientes. Si el alma no sana sus vicios, no va a haber paz. Entonces, este aspecto, digamos, a veces no se habla, ¿verdad? No hablamos de eso, no hablamos de la parte interna del ser. Y otro aspecto además es que todo lo que uno ha vivido ha dejado una huella. Entonces, la huella de la violencia en una es mucha falta de autoestima y de amor propio. Vean ustedes con los perritos que de repente, no sé si a ustedes les ha pasado recoger perritos de los lugares que los tienen. En nuestra familia se recogió una perrita que estaba en uno de esos hogares. Y esa perrita venía que si alguien se le acercaba era un manojo de miedo, ¿verdad? Tanto se escondía, ¿verdad? Porque tenía tanto miedo del maltrato. Cuando uno ha vivido maltrato, eso es una secuela, hay mucho trauma, ¿verdad? Entonces, primero uno no confía en los demás. ¿Verdad? Porque, bueno, si has vivido maltrato de tu propia madre o padre o de la gente cercana, después no confías en que alguien te va a tratar sin maltratarte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este animalito, ¿verdad? En la experiencia nuestra en la familia es que la perrita, después de haber recibido mucho amor, después de que ella ya se dio cuenta que ahí estaba alimentada, que era querida y todo, ya se transformó. Pero ese amor, ¿verdad? El amor sana la ira, la violencia, ¿verdad? Es una de las cosas importantes. Pero en este momento, el amor que existe, que la gente lo añora, no existe, ¿verdad?
porque la gente quiere ser amada, ¿verdad? Y desde tan chiquititos, ahora los chicos andan, ¿verdad? Todos están en parejas y la gente busca un amor de pareja, pero ¿por qué ese amor no es un amor, no se encuentra un amor real? No el amor sanador, no ese amor real, porque no es amor real, ¿verdad? Es de alma a alma, el hecho de amar de forma pura. Siempre detrás hay expectativas, hay mucho ego, ¿verdad? Hay posesividad, hay celos, hay como mucho deseo, ¿verdad? Entonces, y rápidamente se transforma ese amor en ira, otra vez. Y hay muchos pleitos en las relaciones de pareja, ¿verdad? Y, y hay mucho sufrimiento, es donde más se sufre. También es feliz, pero se sufre mucho porque después hay esos círculos de violencia que cada vez se hacen más y más graves y severos y nadie es feliz ahí. Entonces, eh, ¿cómo empezar a transformar eso? Yo recientemente estuve en India y visité el ashram de Gandhi, que para mí fue muy inspirador porque eh, creo en que se puede vivir sin violencia, hacer cambios sociales sin violencia. Y venía toda la historia de cómo vivía Gandhi en ese tiempo, ¿verdad? Y cómo se inspiraron. Pero una frase que hasta me sacó así las lágrimas, que decía que si hay derramamiento de sangre, que sea la nuestra, pero Dios, danos el coraje para morir sin matar. Y esa frase, ¿por qué me sacó las lágrimas? Porque yo digo, para tener una actitud de paz sin violencia se necesita mucho poder interior. Para no responder de forma agresiva al maltrato. Y yo no sé si a ustedes les pasa o no, por nuestra propia forma de defendernos frente al maltrato, uno se pone igual de violento, ¿verdad? Alguien te grita, le grito 3 veces más fuerte. ¿Verdad? Entonces alguien tiene un arma, yo le saco un rifle, ¿verdad? O sea, es como va increciendo, ¿verdad? Tener el coraje de no usar un arma o no usar la misma energía violenta frente a alguien que me grita requiere mucho poder. Entonces, ¿cómo nutro esa parte en mí? Y eso es lo que vamos a ver, entendiendo que hay secuelas muy profundas en el ser que necesitan sanarse, pero que hay toda una área del ser que es espiritual, que es básica y que hay que tomar en cuenta para que estemos en paz. Y el primer aspecto es que yo tengo que trabajar otra vez en esa sensación de que yo merezco paz, yo merezco amor, yo merezco ser feliz, yo merezco confianza, o sea, yo me merezco eso, porque el autorrespeto, necesito nutrir otra vez eso de que yo me respete por quien soy yo. Inconscientemente, cuando uno ha vivido algún tipo de maltrato, siempre está como buscando que alguien me dé un valor, como que me dé el permiso, ¿verdad? Como que me diga que me lo merezco. Pero en realidad nadie me debería a mí hacer sentir que no me lo merezco. O sea, yo no le voy a dar ese permiso a nadie porque yo me merezco la paz. Es intrínseco, ¿verdad? Mi valor nadie me lo puede quitar. Entonces, trabajar mi autorrespeto implica también que yo me dé espacios para sentir mi valor y que mi valor es por ser, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, es que ¿por qué vales si vos no trabajas, ganas la mitad que yo, ¿verdad? O tal vez ya eres una persona mayor, entonces ni estás trabajando, haces cosas en la casa, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se dicen. Y en esta escuela, desde el inicio, el fundador puso a las madres al frente
y a dirigir la parte económica de esta escuela, ¿verdad? Dando valor. O sea, no lo han hecho nunca, pero las guerras no las han hecho las mujeres, ¿verdad? Entonces, hay un aspecto importante de por qué, ¿verdad? Dar valor también al rol de las madres, ¿verdad? Que tiene un rol muy importante, el rol del cuido es extremadamente valioso, ¿verdad? Pero se le ha quitado ese valor. Entonces, no, yo me lo merezco. El cuidar tiene mucho valor, ¿verdad? O sea, lo que sea que haya hecho para cuidar a alguien, vale. Eso no es que no vale, ¿verdad? Aunque yo no tenga como los billetes en el bolsillo. Bueno, ahora son las tarjetas, ¿verdad? Todos esos detalles valen, ¿sí? Entonces, volver a sentirlo en mí y empoderarme, es decir, mi rol es muy importante en esta tierra, ¿verdad? Tal vez alguien más no lo vio, pero yo tengo que verlo. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros, la violencia hace algo interesante, hace que uno se ponga en un modo víctima, porque claro, uno recibe un maltrato, pero también, entonces en el modo víctima, la otra persona uno la ve como si fuera un monstruo terrible del tamaño familiar, ¿verdad? O como si fuera algo extraordinario, ¿verdad? Algo como muy imposible de superar y uno se siente pequeñita. Ese rol víctima, victimario, es muy tóxico. O sea, yo tengo que salirme porque después así yo no solamente represento ese rol en las relaciones familiares, lo represento en todos lados, me siento víctima siempre. O sea, sin darme cuenta, es inconsciente. Y entonces una persona que se siente así, ¿cómo actúa? Se siente sin poder, ¿verdad? Tengo alguien con la que compartí un rato y me decía, es que el trabajo que vos haces es complicado porque trabajas con víctimas. Yo trabajo con los victimarios, porque ella trabajaba en un lugar, en otro país, en la cárcel. Y yo digo, bueno, para mí no hay mucha diferencia, porque todos en algún momento, o sea, todos están sufriendo y el que hace daño kármicamente recibe el mismo retorno. O sea, exactamente igual. Y si no se corta ese patrón, alguno de las almas no cortan el patrón, el karma va a seguir igual y peor. Entonces, no puedo, o sea, no puedo tener una nueva tipo de relación si yo no he cortado esa forma de actuar, porque lo que sí no, lo que pasa es que las personas terminan una relación violenta y se van a otra relación y resulta que es 3 veces peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay como una actitud en mí que yo me pongo en una posición sin darme cuenta de que no tengo poder, como desempoderada, como que débil, como que le cedo a la otra alma mucho poder, la veo mucho más grande que yo, mucho más, sin darme cuenta, ¿verdad? Entonces, en India hay una imagen muy bonita que es la perfección, es una pareja, ¿verdad? Que forman Vishnu, ¿verdad? Que forman la perfección femenina y masculina. O sea, es cuando aprendemos a convivir en armonía con absoluto respeto, entendiendo el valor uno del otro. Y yo tengo que entender mi valor para poder darle valor al otro y no ponerlo más, como más que yo. O sea, vos valés muchísimo y yo también valgo muchísimo, ¿verdad? Y los dos merecemos esa visión mutua. Pero yo no voy a darte las llaves de mi bienestar y de mi felicidad. Vamos a estar acompañándonos, pero si yo me hago dependiente de ti, yo me voy a poner en el modo víctima en algún momento. Y hacerme dependiente es muy fácil, porque ha sido como un patrón muy recurrente en nuestras relaciones, ¿verdad? Relaciones de dependencia es lo más común, ¿verdad? Todos tenemos esa enfermedad interior, ¿verdad?
Pero relaciones de amor o vínculos de armonía no son de dependencia, son de acompañarse, de crecer, de compartir. Lo más cercano en este momento es como relaciones de hermandad. Es como hermanos, cuando se llevan bien, las familias y no hay violencia. Lo más cercano a eso de relaciones de no dependencias de hermanos, ¿verdad? Porque un hermano se quiere, pero uno sabe que es del hermano y uno ¿verdad? No tiene tanta dependencia. A veces sí, pero la mayor parte de las veces no. Y en vez del ciclo de violencia, hay que crear entonces el ciclo de las virtudes, el ciclo del empoderamiento, el ciclo del valor mutuo, el ciclo del respeto. Y por supuesto, si no se puede crear ese círculo nuevo en nuestros vínculos, pues tal vez lo mejor es no tenerlos. Hasta que yo aprenda, ¿verdad? Porque si no, voy a estar en una posición de riesgo y también la otra persona, ¿verdad? Entonces, tengo que tomar un paso de coraje para salir de violencia, porque claro, tengo miedo, pero el miedo es producto de la violencia, ¿verdad? Entonces, la otra alma es solo otra alma, o sea, no es ni más ni menos que yo. Tengo que salir de esos círculos de maltrato, ¿verdad? No quedarme ahí. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo tengo que nutrir mi paz mental. O sea, no puedo yo dejar algo que me da miedo si yo no tengo experiencias de paz. Y eh, la paz es algo que no está afuera. La paz está dentro del alma. Y Dios es un océano de paz, es una fuente de paz. Y para nosotros es la única alma que constantemente está en paz. Es como una torre inamovible, imperturbable, estable. Cuando sea que uno necesita paz, solamente sentir esa conexión con Dios. Es tan, tan recargador. Y cuando uno vuelve a esa paz interna, realmente paz, uno puede tomar decisiones. Por eso hay como que nutrirla. Nosotros en estos tiempos nos parece indispensable amanecer temprano meditando, creando esa conexión de paz, porque no vamos a crear un mundo de paz si yo no genero ese estado en mi ser. Y una mente pacífica es poderosa. Entonces, darse ese espacio diariamente en la madrugada, amanecer meditando en paz. Y la visión que yo tengo del otro, tengo que limpiarla también. ¿Cómo? Yo aquí tengo la imagen que me encanta, que es como cuando hay cenizas, cuando uno quedó hecho leña, ¿verdad? En cenizas. De las cenizas salen los mejores frutos, ¿verdad? Cuando ha habido cenizas y el volcán, después hay buenas papas y hay buena yuca y hay buenas frutas, ¿verdad? Porque hay ceniza. Igual el fénix nace de la ceniza. O sea, aunque yo haya sufrido y lo haya perdido todo y hayan situaciones muy difíciles, uno puede volver a nacer. Y casi que todos los días yo puedo volver a nacer de las cenizas, de lo que sea que haya quedado, de lo que sea que se ha perdido. Pero eso va a ser fertilizante para mi nuevo día. Eso no me va a hundir, eso me va a hacer más inteligente, más capaz, más fuerte. Y yo lo veo así porque siento que las personas que más han sufrido, más yo las veo que de repente tienen unas vidas tan increíbles, se vuelven a nacer, porque nacen de las cenizas. Entonces, volver a nacer implica también una nueva visión del mundo. O sea, ya necesito yo enfocarme en ver
en ver esta ceniza como algo que me hace bien, es decir, en vez de ver las cosas negativas como negativas, tengo que aprender a ver las cosas con una perspectiva nueva, esperanzadora. Entonces, si veo a los demás, ¿cómo los puedo ver con sus virtudes, con sus capacidades y habilidades, en vez de verlos con sus defectos? A las mismas almas del pasado, incluso aquellas que actuaron mal conmigo, ¿cómo las puedo ver en sus cualidades? Eso para mí es volver a nacer. Cuando yo haya podido ver diferente a las mismas almas y ver diferente las circunstancias, es que yo volví a nacer. Si yo sigo hablando igual y viendo todos los defectos, yo no he sanado. ¿Verdad? Es como que sigo ahí, pero no estoy convirtiéndome en el fénix. ¿Verdad? Yo tengo que ver la realidad diferente. Entonces, no hablar de los defectos, no ver los defectos, solo hablar de cualidades, ¿sí? Y ver las cualidades. Y hoy en la clase de la mañana veíamos que como hay una metáfora en India, que de este sabio que se llama Dattatreya, que era un sabio que podía solo ver virtudes en todo, en cosas físicas y en gente, solo lo bueno. ¿Se imagina eso que lo hagamos todo el día de mañana? Solo ver lo bueno y hablar de lo bueno de los demás. Un día de solo hablar de cosas buenas. ¿Se imagina? ¿Cómo estaría mi estado, mi percepción, mi realidad? Eso es empoderar la paz y entonces también empoderar la dicha o la felicidad, ¿verdad? Que es otra cosa que se requiere. Porque nosotros actuamos de forma violenta porque nos ponemos como mendigos de felicidad. Porque la gente que más violenta es o más enojada y tal, tienen demasiada necesidad, mucha avaricia, no está feliz, sufre mucho, ¿verdad? Entonces, tengo que sanar eso, viendo todo lo bueno, aceptando, apreciando. ¿Se imagina todo lo bueno? Y eso, otra imagen de India es como el cisne, que puede tomar perlas. O sea, en todas las situaciones que parecen puras piedras, hay una perla escondida. Algo bueno hay. En todo hay beneficio. Si yo tengo poder de discernir, puedo ver cuál es el beneficio. Entonces, hay gente que se enferma y dice, ok, puedo descansar. Ok, está la presa. Ok, puedo meditar, escuchar un podcast, pensar en cosas que necesito resolver. En todo hay beneficio, en todo, ¿verdad? También en las cosas buenas hay beneficio, pero en las cosas que no son tan buenas hay beneficio. De hecho, yo les voy a decir algo que les va a parecer un poco así extremo, pero hasta el que toquemos fondo como humanidad tiene beneficio. O sea, la humanidad está llegando a un punto crítico, ¿verdad? Por la avaricia, porque estamos como cegados de que creemos que vamos a seguir produciendo, contaminando el mundo entero y nada va a pasar. No. ¿Estamos llenos de armas nucleares y nada va a pasar? No, va a pasar. Necesitamos tocar fondo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que despertemos. O sea, no podemos seguir igual, tenemos que cambiar. Entonces, tiene beneficio, todo tiene beneficio, hasta el tocar fondo. ¿Verdad? Cuando alguien está súper mal por adicciones, va a tocar fondo. Claro, para los familiares es muy doloroso, pero que esa alma toque fondo la va a hacer cambiar. Entonces también tiene beneficio, o sea, todo tiene beneficio y además nos va a ayudar a la familia entera
a trabajar nuestro apego y nuestras dependencias y nuestras propias adicciones, por ejemplo. ¿Captan la idea? Y lo último es que las virtudes se practican en convivencia con otros. Nosotros no podemos decir que somos personas totalmente no violentas, que somos personas súper armoniosas, que podemos, no sé, que somos súper positivas y respetuosas cuando vivo sin contacto con nadie. O sea, si yo no practico eso en vincularme con los demás, implica que yo no lo tengo. Entonces las virtudes se practican. O sea, no me van a caer así como de repente, así, ¡pum! Hoy me cayó el respeto. No. O sea, el respeto lo practico en convivencia. Entonces, en estos momentos hay muchas personas que sienten que para estar en paz tienen que estar solas. Como que, ¿verdad? Es como una tendencia, ¿verdad? Es como, y más con esto de la virtualidad. Ay, no, estar con otra gente, salir y que la presa y todo, entonces nos vamos aislando y también espiritualmente no crecemos. O sea, el aislarme yo me hace como no fortalecer el músculo de las virtudes. Y tengo que trabajar con otros, pero, ¿verdad? Está bien, hay veces que tengo que trabajar con otros a nivel virtual, pero estar con el otro, como convivir en cosas, en detalles pequeñitos, ¿verdad? Que en la oficina a veces el que estaba hablando por teléfono hablaba muy duro y uno tiene que concentrarse y hacer el esfuerzo. Ahí practico la paciencia, ahí practico la asertividad, ahí practico la tolerancia. ¿Me explico? Es como que ya no practicamos, entonces nos volvemos tan débiles que cualquier cosa pequeñita y trivial nos afecta demasiado porque se nos olvidó cómo tolerar, o sea, se nos olvidó cómo moldarnos a las diferencias, se nos olvidó que tenemos diferentes opiniones y que está bien y que puedo tener empatía, entender al otro. Entonces, es importante el vínculo con los otros seres humanos, ¿verdad? Estamos todos, o sea, el ser humano es un ser social, porque requerimos unos de otros. Entonces, la paz se tiene que construir en conjunto. ¿Verdad? Esta idea de que yo voy a estar en paz en la montaña, en la cueva, qué rico, nadie me habla, ¿no? O sea, esa paz no es sostenible, no es duradera y no es una paz real. ¿Verdad? La paz es en colectivo. Y claro, a veces me puedo sentir que el colectivo, ¿verdad? Ay, que me da mucho miedo. Sí, está bien que te dé miedo. Usa el poder de afrontar y expóngase al colectivo. Está bien, porque a veces el colectivo necesita la presencia nuestra, la ayuda nuestra, ¿verdad? Unos de otros nos ayudamos. Entonces, eso también es importante. Si yo no me siento con la fuerza de hacerlo, necesito tiempos para crear paz interna para poder afrontarme al colectivo o convivir, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeñito ejercicio para ir como cerrando y después abriendo un espacio de consultas, que también lo pueden hacer también por redes o aquí. Sí, no se preocupen. Entonces, vean, vamos a inhalar profundo y vamos a imaginarnos una sonrisa en el corazón, como que el corazón está feliz. Llenar el corazón de la dulzura, de la felicidad,
porque me merezco la felicidad. Me merezco sentirme feliz. Y igualmente me merezco una vida de paz, de seguridad, de tranquilidad. Y es mi derecho darme ese espacio de paz y de seguridad. Es mi derecho darme espacios de meditar, de ser libre, de conectarme con el alma suprema, el ser supremo. Y es mi derecho recibir paz de Dios y no ponerme en una posición de dependencia de ningún ser humano. Los visualizo a todos como hermanos almas, todos hijos de la misma fuente, todos iguales, como semillas de luz. Nadie más ni menos que otro. Los visualizo con una mirada apreciativa, con una mirada de amor. Pero a ninguno de esas almas dependo. Y tampoco quisiera que ninguna dependa de mí. Visualizo a todas las almas libres, capaces, fuertes, autónomas. No necesito que me necesiten. Yo ya soy un ser completo y puedo amar, amar desde el alma. Puedo volver a este estado de conciencia cuando sea que yo quiera. Yo soy paz. Om Shanti.